Hablar de la vida del Espíritu, siguiendo en esta misma línea. La vida del Espíritu, la Biblia dice que Jesucristo vino y nos vino a dar vida en abundancia. La pregunta es, ¿qué clase de vida es la que Jesús nos vino a dar? ¿Cuántos se hacen esa pregunta? Lo respondo. La clase de vida que Dios nos vino a dar es la vida de su Espíritu. Y la vida de su Espíritu es una vida que viene y entra en nosotros. Jesucristo dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Ese mismo día que fuimos hechos hijos de Dios, se puso en nosotros un depósito de vida eterna. Muchos piensan y creen que la vida eterna es ir al cielo. No, la Biblia dice, el que cree en mí, dijo Jesús, tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna, dice que ya la tiene. Y la vida eterna es Dios mismo viviendo en ti. Y toda vida, y esto pasa en las plantas, los vegetales, toda vida produce frutos. Entonces nosotros podemos ver si vivimos la vida de Dios por los frutos, porque la calidad de la vida de Dios tiene que producir paz, tiene que producir estabilidad, tiene que producir en nosotros personas que provocamos estabilidad, que provocamos una esfera en el hogar de que todos se sientan seguros si somos padres. ¿Cuántos padres hay acá? Si nosotros no provocamos estabilidad en la casa, si están peleándose unos con otros, discusiones verbales, gritos, gritería, grosería, etcétera, es porque la vida de Dios no está gobernando ahí. Ahí está fluyendo otra vida que no es la vida de Dios. Entonces Dios nos ha llamado a vivir su vida, no solo a esperar que venga el rapto, no solo a esperar que seamos llevados al cielo, sino empezar a manifestar hoy todo lo que es nuestra herencia, la calidad de vida, una vida de poder, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de plenitud, una vida de alegría. El otro día caminábamos con la pastora por la calle, íbamos conversando y llegamos a la conclusión de que somos personas muy felices. Si somos personas muy felices, si hay algo que yo más tengo en mi vida, más que el dinero incluso. ¿Cuánto la tomaron? Es felicidad. Y lo segundo que tengo harto en mi vida es dinero. ¿Cuántos se identifican con esta declaración? Lo que más tengo en mi vida es a Dios. Es gozo, estabilidad. Y lo segundo después la añadidura. Pero con Dios tenemos todo. No entendía, nos parece. Estoy hablando en chino para algunos. Usted tiene que declarar lo que va a venir sobre su vida. El Espíritu Santo me hacía ver para hoy que nosotros debemos entender que operan 4 poderes dentro de nosotros. Y que nosotros debemos aprender a caminar en el poder de Dios, en el poder de la vida eterna, en el poder de una vida de los frutos de Dios, que son mansedumbre, bondad, benignidad, paciencia, dominio propio, control de las emociones. Todo eso pertenece a la vida de Dios. Y cuando es ese poder el que gobierna, esos son los frutos. Hay un segundo poder que opera y también opera en los cristianos, que es el poder del pecado. Diga conmigo, el poder del pecado. El apóstol Pablo dice muy claramente que tiene una lucha, que ve que en él no mora el bien, sino que mora en él el pecado. Y que cada vez que Dios le da una orden y lee la palabra, que él está haciendo todo lo contrario a la palabra, se fortalece este pecado. ¿A cuánto le ha pasado que son rebeldes? Y usted lee la palabra que uno tiene que ser obediente a los padres, sujetarse a la autoridad, lo lee en la palabra y no hace más que reforzar su deseo de pararse en contra de la autoridad. Eso es, por eso dice que el poder del pecado, lo dice Corintios, la ley. Cada vez que usted le pone la información de Dios, lo único que hace una buena información es fortalecer su carnalidad. Lo explico. Venimos a la iglesia y recibimos la información de Dios. No mientas, no robes, honra a padre y madre, no hables groserías, no hables doble sentido, no critiques a otro, no pongas juicio sobre otro, no murmures, no andes con chismes pelando. Son todas pecados según la palabra. Son órdenes de Dios que no están bien. Y esa información, y tú te vas con esa información a casa y no significa que eres otro hombre. Solo te fuiste con una buena información. Según la Biblia, la información, la ley, que es la información correcta de Dios, eso es lo que es la ley, lo único que hace es fortalecer la ley del pecado que está en nosotros. Y se nos hace más difícil todavía. Entonces, ¿a qué vengo a la iglesia, pastor?
¿A qué viene la iglesia? A morir a ese hombre. Si usted trata con ese mismo hombre de resolver el problema, no va a hacer más que fortalecer el problema. Por eso Jesús trató con ese hombre llevándolo a la cruz, porque no había ninguna posibilidad. Y lo vamos a ver, quiero entrar ya en detalle en eso. Hay un tercer poder, dígame un tercer poder, que es el poder de la vida del alma. No es el poder del pecado, que lo único que quiere es pecar. Es el poder natural de un ser humano sin Dios. Incluso puede hacer buenas cosas. Incluso puede diezmar, puede cantar, puede predicar, puede tocar muy lindo el piano. Puede tener tremendos talentos, puede ser muy inteligente, puede estudiar, sacar doctorados, PhD y todo eso. Puede tener una elocuencia que se para aquí y a usted le mueve todas las emociones porque es carismático. Pero no quiere decir que sea un hombre espiritual. No quiere decir que sea Dios. Son sus habilidades, son sus talentos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos comunes y naturales también tenemos poder. Y podemos de alguna forma imitar el fruto, pero no producir el verdadero fruto. ¿Me explico? Usted lee en la palabra que hay que ser paciente con todos. Entonces usted trata en sus fuerzas, con el yo, con su propia vida, ser paciente. Le va a durar hasta que le pisen los callos y va a salir con más fuerza el viejo hombre. Porque está tratando de hacer lo bueno con su propio poder. No solo en nosotros habita el poder de hacer el mal, sino también el poder de hacer el bien, pero aún es natural, aún es como hombre común. Y esto, aquí tenemos a Buda, Mahoma, Confucio, hombres con buenas ideas, pero igual de carnales delante de Dios. Porque todo lo que provocaron fue en el poder del ser humano, natural y común. ¿Me están entendiendo, no? Por eso el único que salva vidas, el único que caminó totalmente agradando a Dios el Padre fue Jesús. Por eso es que Jesús cuando muere lleva esta naturaleza que traemos caída, la crucifica con Él y nos libera de esa naturaleza. Y tú vienes a la iglesia a conectarte, a saber cómo unirte con Jesús, cómo ser uno con Jesús, cómo permitir que Jesús se te meta en las venas, se te meta en la mente, se te meta en el corazón, se te meta en la carne. Eso dijo Jesús: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre no puede seguirme. El que no se conecta, el que no se hace uno para que yo viva a través de Él, no me puede seguir. Es con el poder del Espíritu Santo, es con el poder de una vida nueva. Por eso tú y yo no venimos a tener solo una buena información. Venimos a aprender a cómo conectarnos con Jesús, a cómo vivir la vida con Jesús, a cómo ser uno con Jesús. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque el hombre hasta trata de hacer el bien con su fuerza. ¿Cuál es el resultado de hacer el bien con nuestra fuerza? Pregúnteme, ¿cuál es el resultado? Religión. Porque como al final no lo podemos hacer, tenemos que levantar una máscara de que todo está bien. Nos hastiamos, nos cansamos de tanta derrota, de vivir una vida que no es de verdad, que es de mentira. Terminamos hastiados, cansados, fatigados, sin poder. Perdemos el amor por la gente, nos entibiamos, nos enfriamos. Esos son los que vuelven al mundo después. Vuelven al mundo y están con Dios echándole la culpa de todas sus derrotas cuando nunca se conectaron con Jesús. Todo lo hicieron ellos. No hubo una relación con Dios. Tenían la información de Dios, te citan la palabra de Dios, pero no tenían la vida de Dios en ellos. Y buscan culpables y que se ofendieron con uno al otro. ¿Cómo va a perdonar? Claro, si está en su propia vida. La vida del alma es el yo. Y el yo dice: a mí me hirieron, a mí me hicieron esto. ¿Cómo va a perdonar si vive la vida natural? Solo se puede hacer en la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu opera en personas que creen en lo que Jesús hizo. ¿Usted sabe cuándo comienza la vida del Espíritu? La vida del Espíritu comienza por fe. Digo, amigo, la vida del Espíritu comienza por fe, se mantiene por fe y es consumada por fe. Jesús es el autor y consumador de tu fe. Así funciona. El día que tú le dijiste sí a Jesús, tú creíste en todo lo que Él hizo en la cruz. Tú no te apoyaste y ni yo en nada de lo que tú hiciste.
La única forma de salvarse, como entendimos que nuestras propias justicias no nos pueden salvar. Entonces tuvimos que confiar en la justicia de Jesús, de que su sacrificio en la cruz fue perfecto y a través de ese sacrificio, todo lo que Él hizo, nosotros descansando y confiando en eso, teníamos acceso a Dios. Si recibimos por confiar en lo que hizo Jesús, ¿cómo ahora vamos a caminar confiando en lo que podemos hacer? Se tiene que mantener confiando en su poder en mí, su fuerza en mí, su gracia en mí, su paciencia en mí, su dominio propio en mí, su amor en mí, su bondad en mí, su benignidad en mí, su vida en mí, su poder en mí. Ahí es donde está la victoria de la vida cristiana. Cuando podemos decir, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que me queda vivir en la carne lo vivo en la fe. En la fe. No en mis fuerzas, no en mi poder, en la fe de lo que Él puede hacer en mí. ¿Por qué tanto temor para tomar decisiones? ¿Por qué tanto temor incluso para ofrendar? Porque confiamos en lo que podemos hacer y no confiamos en lo que Él puede hacer en nosotros. Personas paradas, llenas de temor, llenas de ansiedad, preocupadas, su mente llena de ideas, desganadas, sin fuerza, preocupándose cómo lo hace. Saca tus ojos de lo que puedes hacer. Saca tus ojos de ti mismo. Porque lo que nació de la carne, carne es. Y la carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Tanto el pecado como la vida del hombre, el yo, es carne para Dios. Y todo lo que fluye de la carne no puede agradar a Dios. Eso fue lo que enseñó la semana pasada el apóstol. Mostró los versículos. Dijo que los designios de la carne, que lo que nace de la carne, no puede agradar a Dios. Quiere decir que todo lo que hacemos, nuestras propias fuerzas, no tienen la facultad de agradar a Dios, aunque hayan sido hechos con esa idea. Y ahí usted puede ver una serie de religiones, serie de ritos que hacen cosas, pero en el hombre. Por eso esto se trata de la revelación del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio, pastor? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No eres tú, es Él. No soy yo. ¿Cuánto pueden decir no soy yo? Es Él en mí. No soy yo, es Él en mí. Quiere decir que cuando yo muero al viejo hombre, aunque aún tengo un cuerpo para pecar, ya no lo puede hacer. ¿Sí o no? Y el viejo hombre es el que heredamos de Adán cuando él pecó. Cuando él pecó, heredamos al viejo hombre, y el viejo hombre, según Efesios, está viciado conforme a deseo engañoso. Está viciado, o sea, es toda la parte que a usted le gusta mirar esa pornografía. Es que usted la ve y el problema es que le gusta. Es el viejo hombre. Se siente seducido a lo que hace. Le encanta el pelambre. Sabe que es malo, pero es que escucha un pelambre y no puede, se queda en el canal. El viejo hombre es el que nunca puede poner a Dios en primer lugar. Siempre va a haber otras cosas antes que las responsabilidades con Dios. El poder demoníaco es lo más fácil de tratar. Lo más fácil de resolver es lo que les dije, es el poder demoníaco. Lo más fácil. ¿Cómo se resuelve? Se libera. Suelta y sal de él, punto. Si hay un espíritu de celos, lo ato y lo echo fuera de mí y se va. Así de fácil, liberación. ¿Cómo se soluciona el poder demoníaco? ¿Cuántas personas han llegado aquí con un espíritu de depresión? Se le ha orado, se le ha sacado el espíritu y se resuelve el problema. Pero solo con relación al poder demoníaco. Y ahora hay todo un camino por caminar. Ok, el segundo poder, que es el poder del pecado, ahora sí, acompáñeme a Romanos 6:6. Termina la introducción. Yo quiero experimentar libertad en mi vida, hermano. Viejo hombre, tú ya fuiste crucificado. Quiero decirte que Jesús ya lo hizo. Así que váyase al lugar de que le corresponde. Cuando uno lo entiende y se le revela y lo cree, tú tienes la victoria en ese minuto. En el mismo minuto. Y esto yo lo sé por experiencia. Se termina ahí tu deseo. Ya no tienes deseos de pecar.
¿Por qué? Porque ese que desea, ¡pum!, se tiene que someter a una verdad. Y esto es poderoso, es algo espiritual. Y es algo verdadero, es algo que funciona. Por eso, cuando vayas con tus malas prácticas, cuando vayas a resolver tus asuntos, agárrate de la cruz de Jesús y dile: viejo hombre, tú ya fuiste crucificado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer realmente con el viejo hombre? Mire, quiero que me acompañe a lo que dice aquí Efesios 4:22. Efesios 4:22. Sí, ahí está, perfecto. Dice acá: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, maten al viejo hombre. No, porque ya se lo considera muerto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponga atención. Que está viciado conforme al deseo engañoso. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del viejo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá hay 3 versículos, el 22, el 23 y el 24. Está el 23 que dice: desvístete, sácate lo que te quedó del viejo hombre. Está el 24 que dice: vístete del nuevo. Y está el versículo entre medio que te da la llave para hacer eso, que es la renovación de la mente. ¿Cuál es el problema? Que vivimos tanto tiempo en la carne del viejo hombre que lo matamos, pero siguen los mismos pensamientos. Entonces queremos, como estamos habituados, el hábito de pecar sigue. Y el hábito es que hay que hacer morir. No al viejo hombre. El hábito. ¿Y cómo se hace morir el hábito? Con un cambio de mentalidad. Cuando venimos, y a eso venimos a la iglesia. A eso sí venimos. Venimos a renovar la mente. Venimos a destruir paradigmas, destruir ideas, destruir pensamientos viejos que traemos. Por la verdad de la palabra, destruir recuerdos, marcas, heridas, estigmas que traemos. Para que sean borrados por la palabra y sea establecido un nuevo pensamiento según el nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese trabajo no lo podemos hacer nosotros por usted. Nosotros le damos la palabra, las herramientas, y usted es el que tiene que tener la disciplina de hacer morir los hábitos que le quedaron durante la semana. Y de estar, por supuesto, de hecho, ese es un mal hábito, no congregarse, del viejo hombre. La Biblia dice claramente: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la Biblia dice también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, una vez que lo sabes, para ti va a ser pecado si no lo haces. Ay, acá quedaron todos casados. Entonces, acá no estamos hablando de ley, siempre obvio que hay situaciones y situaciones, y hay criterios en la casa. ¿Me están entendiendo? Pero estamos hablando de cuando Dios no es prioridad a nosotros. Porque el nuevo hombre, el que nació, porque en nosotros está la vida eterna. Y ese quiere agradar a Dios, quiere orar, quiere estar en las cosas de Dios. Pero a veces estamos tan llenos de cosas del antiguo que no las hemos deshecho, que nos están bloqueando a Dios. Y Dios no puede fluir. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho voy a hacer con esto? Y es la mente la que bloquea lo que Dios quiere hacer. Porque está muy habituada al tiempo antiguo, está habituada al temor, está habituada a pensar lo peor y no creer en fe lo que Dios está diciendo. Son hábitos establecidos del viejo hombre en la mente que hay que deshacer. ¿Cómo? Viejo pensamiento de temor, te vas de mi vida. Pensamiento de fatalidad, te vas de mi mente. Porque Dios dice que todo lo puedo en Él que me fortalece, que los mejores días para mi vida son estos, que voy a ver prosperidad, que voy a ver bendición, que voy a ver a mi familia a los pies de Jesús. Entonces tú empiezas a deshacer por medio de la confesión lo que quedó atrás. Entonces tú vienes a ser informado con lo que pasó con tu viejo hombre para que tú hagas el trabajo de despojarte de él. Por eso dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre es algo que Dios asume que debiésemos saber. ¿Están entendiendo o no? ¿Cuántas peleas inútiles hemos tenido con el viejo hombre? No, mándelo a la cruz. Siempre cuando hay que estar alerta, porque cuando uno se descuida, el viejo hombre se empieza a sacar las clavos, se empieza a bajar sin que te des cuenta, y no sabes por qué despertaron tus antiguas pasiones, tus antiguos vicios, que los habías vencido.
Porque no estamos vigilantes ni alertas. Por eso la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque la carne es y el espíritu está dispuesto. Entonces, no es que no esté crucificado, pero cuando uno deja de estar vigilante, atento, deja de orar, le da el paso libre para que se desclave el viejo hombre. Por eso es que usted y yo somos un ejército. Estamos en un lugar donde somos adiestrados y tenemos una batalla diaria. Usted no puede pensar que el cristianismo es una vida de 2 horas, de escuchar un mensaje, de media hora, cantar unos cantos y después en la semana seguir viviendo de otra manera. No. Es llevar esta cruz, es cargar la cruz, es tener a Jesús, es vivir su vida y llevarlo a cada detalle de tu vida cotidiana. Cristo es todo en nosotros. ¿Me está entendiendo, no? Por eso, si seguimos leyendo, dice en cuanto a esta pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, el 24, y vestidos del nuevo hombre. Tú ahora eres una nueva persona y tienes que informarte y renovarte en tu mente para saber quién eres ahora. Eres un hijo de Dios, eres un coheredero con Jesús, eres real sacerdocio, linaje santo. Dios nos llama y se llama a Él Dios de dioses. Es tremendo quiénes somos, pero hay que ser renovados para creerlo. Por lo cual, y aquí vienen todas las prácticas del viejo, en el 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, por las mentiras del viejo. Porque somos miembros uno de los otros. El 26, airaos pero no pequéis, porque la ira es del viejo. La ira no es tuya. Esa ira con la que estás peleando no es tuya. Es del viejo hombre. Eres un nuevo hombre, deshácela. Hazla morir, renuévate, crea nuevos hábitos por medio de la palabra y la disciplina. Por eso Dios nos dio dominio propio. Dominio propio es fruto del Espíritu, para disciplinarnos y hacer el cambio mental. Y ese trabajo lo hacemos nosotros. La depresión es lo mismo. Cada vez que me siento cabizbajo, tengo que tomar el dominio propio que Dios me dijo, enseñorearme de mis emociones y decirle a mi mente, no, tú eres un ganador ahora, no tienes por qué estar triste, porque el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese trabajo no lo vamos a hacer nosotros porque no fue diseñado para que lo hicieran otros. Por eso la Biblia dice, y cada uno llevará su propia carga. Porque las responsabilidades son intransferibles. Diga conmigo, las responsabilidades son intransferibles. Y número 2, son ineludibles. ¿Qué quiere decir intransferibles? Que yo no se las puedo endosar a nadie. Ineludibles que Dios va a venir a pedirme cuenta. Y no le voy a poder hacer el quite. Si todos vamos a tener que dar cuenta. Entonces, ¿de qué vamos a dar cuenta? De lo que oímos. Así que, hermano, ¿cuántos días llevamos de los 40 días? Como una semana. Algunos entendidos dicen que un hábito se deshace en 21 días, dicen. El número bíblico para deshacer hábitos es 40. Cada vez que había una transición en la Biblia, la primera transición de la Biblia fue el tipo de riego de la tierra. La tierra se regaba por vapor. Después de 40 días de lluvia, nunca más la tierra se regó por vapor, sino por lluvia. Porque después de 40 días lo que va a venir, nunca más va a haber esa miseria. No vas a ver más a esos egipcios. Estamos en expectativa de lo que estamos viviendo. Pero hay una responsabilidad. El viejo hombre y el yo es tu responsabilidad. El declararte muerto cada día y el vivir la nueva vida, el de hacer hábitos, el adiestrarte, el cambiar, sacar el pensamiento por el nuevo, es un proceso de renovación continuo que ocurre todos los días y que no hay otro método de Dios para deshacer el viejo hombre, con eso se lo digo. No para matarlo, está muerto, sino para hacer el recambio. ¿Me está entendiendo, no? Y si podemos seguir, les voy a leer Colosenses 3:5. Dice lo mismo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Dice el viejo hombre? No. Las prácticas que quedaron. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, que es de idolatría, etc. Y da toda una lista, después usted puede ver
y ahí va a ver todo lo que tiene que deshacer y venga a las reuniones, porque en cada reunión estamos hablando de cada cosa que estamos haciendo, transición, cambiando viejas costumbres por nuevos hábitos, y ese es el discipulado, formar hábitos. El discipulado es implantar al nuevo hombre en tu vida y sacar al viejo. Es formatear el disco duro, amén. Y número 2, les dije que está el poder del alma. Tanto el poder del pecado que opera en el viejo hombre como el poder del alma es la misma carne. Diga conmigo, es la misma carne. El poder del alma es donde les dije en un principio, donde están nuestras facultades. Miren lo que dice Lucas 9:23. ¿Hay alguien que esté aprendiendo algo hoy? El diablo no te agarras por ningún lado. Si tú trabajas bien con la carne, te vas a olvidar de los demonios. El tema no es el demonio, ni el diablo, ni ese espíritu que te atormenta. El tema es por qué tiene cabida en ti. ¿Qué puerta está abierta a nosotros para que vengan esos espíritus a atormentar? Un espíritu de depresión, un espíritu de lascivia, un espíritu de lujuria, de ira, de celos, de envidia. Ese es el tema. Lucas 9:23 está, perfecto. Dice, ¿se da cuenta que el poder del alma del yo se trata distinto al viejo hombre? ¿Qué dice acá? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El sí mismo es el yo, el alma, el poder del alma y la vida del alma y todo eso que hemos hablado. Niéguese a sí mismo y tome su cruz una vez para siempre. Uy, ay. Esto es pega, hermano. Le quiero preguntar. Tome su cruz cada día y sígame. Este es el gran precio de ser un hijo de Dios y de ser un verdadero discípulo y siervo de Jesús. Cada vez que Jesús hablaba de ser su discípulo, siempre puso la cruz como requisito. Y mencionó muchas veces en los evangelios el hecho de el que quiere salvar su vida, el sí mismo, el yo, la perderá. Pero el que la pierde a causa de mí, la hallará, la guardará. El que quiere venir en pos de mí, no toma su cruz y no se niega, no puede ser. Lo repitió una serie de veces. ¿Y qué es lo que es el poder del alma? Es donde está la mente, las emociones y la voluntad. Es donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y dicho de manera simple es el yo pienso, yo siento, yo quiero. El intelecto, las emociones y la voluntad. Siempre se levantan en contra de la voluntad de Dios. Yo recuerdo la primera vez que Dios trató con el egoísmo y la avaricia conmigo. Yo todavía era estudiante y me había ahorrado por ahí unas lucas y me compré una guitarra. Y Dios me dice, siémbrala en tu pastor. Esa fue la primera siembra que yo hice así, la primera, era bien jovencito. Y un choque con mi carne, mi vida almática. Yo no quiero, yo la compré, yo la quiero. Ahí vino el choque. Pero cedí mis derechos y los puse a la voz del Señor. Y lo hice. Entonces después Dios no tuvo ningún problema en pedirme 2 veces los ahorros junto con mi esposa. Porque fue muerta la vida del alma, que se pega y se apega a las posesiones. El alma se apega a los amores. Por eso dice, el que ama más padre y madre, hijos, hijas que a mí, no puede ser mi discípulo. Y lo explico, aquí esto es fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Está hablando de amar con tu fuerza y no amar con el amor de Dios. Porque cuando uno ama con el alma, con su propio yo, es egoísta, que los amores para uno. Y ahí es donde vienen los celos. Ahí es donde vienen las envidias. Ahí es donde vienen las discusiones, las peleas, y con quién estaba y con quién no andaba. Y unas inseguridades que salen de esa vida carnal, yoísta, que cuando Dios dice, ámame a mí, lo que te está haciendo es liberarte de esa porquería. Para que Él gobierne y entonces el amor de Dios te haga amar a esa persona con su amor y tenga un matrimonio de lujo. Pero se resiste la carne, no quiere, yo pienso, yo quiero, yo creo. De ahí sale el no perdón, de ahí sale.
No siento, yo no siento lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que no me dejaron. Terrible. Muere a tu ego y perdona. Niégate a ti mismo. Cada vez que te ofendan vas a tener que volver a tomar esa cruz. Ese no es el viejo hombre que fue crucificado, ese es tu carne, tu yo, que está reclamando seguir viviendo. El mismo que puede hacer lo bueno también. Es el que no perdona, es el que quiere poner sus pensamientos. Por eso cuando viene una palabra profética sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu ministerio, y Dios te da una palabra que no es una estrategia que no tenía nada que ver con la que tú tenías en tu mente, viene un choque. Es que en la mente, cede tus derechos, cédele tu vida a Dios. Si Dios te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. No le pongas ya más argumentos en tu mente, porque la carne no tiene el poder de producir fe. Ese es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, fe. El yo no produce fe. El yo produce la fe fingida. La Biblia habla en Timoteo de tener fe fingida. ¿Cuál es la fe fingida? La que tú lo ves, no, estamos creyendo. Sí, pero la primera prueba ahí quedó. La primera circunstancia que se levantó, que es un poco distinto a lo que Dios le habló, hasta ahí quedó la fe. Se hizo agua, se murió. ¿Era fe o era el yo tratando de imitar fe? Hermano, te lo digo por experiencia. Cuando tú vas a esa cruz y Dios te habla y te dice lo que tienes que hacer y lo que Él quiere de ti, es muy diferente a lo que uno tiene planeado. Y tú cedes tus derechos y te postras al Señor y le dices que sea como tú quieres, como dijo Jesús. Tú eres libre. Eres libre de ti mismo. Y Dios toma el control. Y el poder de la vida eterna y el poder de la resurrección empieza a fluir en ti. Y ahora tienes gozo, y ahora tienes paz, y ahora tienes fuerza, y ahora eres estable, y ahora amas. Oh, es tremendo. Es tremendo, pero es una decisión que hay que tomar cada día. Hay por lo menos, esto me lo enseñó el Señor esta semana, hay por lo menos 3 lugares donde se encuentra la cruz del yo. En primer lugar, el lugar de la comunión. La Biblia dice, y lo dice en Juan, que el que no está pegado a la vid no puede dar fruto. Separado de mí nada puedes hacer. Quiere decir que en comunión es donde fluye la vida del Espíritu. Pero la vida del Espíritu no puede fluir donde fluimos nosotros. Es una vida o la otra, pero 2 vidas no fluyen juntas. O vive Dios o vives tú, pero Dios no se hace a un lado. Por eso, si no es religión, por eso en cada decisión Dios te dice esto quiero. Y ahí está la cruz. ¿Lo vas a hacer como tú quieres o como yo te digo? Y si lo hacemos como nosotros creemos, entonces Dios dice bien, lo vas a tener que hacer con tu fuerza, con tus recursos. Y lo vas a tener que enfrentar tú solo y las consecuencias también las vas a tener que afrontar solo. Porque yo no respaldo eso. La comunión. La comunión es un estado permanente del que tiene una relación con Dios. Tú tienes comunión en cualquier parte con Dios, porque tú eres uno con Dios. Con Cristo estoy juntamente. No está hablando de entrada y salida, es una cosa permanente. Cuando tú escuchas a Dios en cada lugar, hasta en la ducha lo escuchas. La primera orden cuando teníamos nuestros ahorros para casarnos con mi esposa, de sembrarla, yo estaba en la ducha. El lugar de comunión, en cualquier parte donde tú estás conectado con Dios. Y cuesta. Sí. Nosotros teníamos nuestros ahorros con mi esposa para casarnos. Y los habíamos ahorrado durante todo el pololeo. Y no nos alcanzaba. ¿A cuánto le ha pasado que no le alcanza? Dios siempre dice, no mires lo que tienes, mires lo que yo puedo hacer. ¿Ok? Entonces el Señor me dijo en la ducha, si no te alcanza, siémbralo para que cuando venga la cosecha multiplicada así te alcance. Eso me dijo. Y nosotros entendimos con mi esposa y tenemos un lema. Si lo que tengo en mi mano, hablando de dinero, no me alcanza para lo que necesito, es porque no es mi pan. Es porque es mi semilla. Lo sembramos, como 9 meses después nos casamos sin deuda. Y Dios nos proveyó.
Durante todo el matrimonio ahorramos dinero para un auto. Y logramos en todo el matrimonio ahorrar $1.000.000. No nos alcanzaba. ¿Era mi pan o era mi semilla? Y justo se da la oportunidad que es el cambio de iglesia. Y dijimos, acá hay que sembrar, dijimos con mi esposa. ¿Todo esto usted cree que se hizo con buenas intenciones? Se hizo con dinero. Que salió de todos nosotros. Que le creímos al Señor. Y que queremos que otros conozcan a Dios y sean bendecidos. Por eso invertimos en el reino. Lo ofrendamos. 6 meses después me regalan un auto. Algunos ven el resultado, pero no tienen ni la mínima pizca de hacer lo que tú hiciste para tener los resultados. No tienen idea cómo tiene uno lo que tiene. Y después se levantan los dedos criticando. Mire, el pastor ese se roba los diezmos. No tuviste idea lo que tuvo que dar y dejar para tener esa cosecha. Al apóstol la semana pasada le robaron la recaudación del domingo, que es el domingo crucial donde entra la mayor cantidad de diezmos. Y el diezmo de finiquito, y con eso pagaba todas las cuentas de aquí. Y se lo robaron. Y como él no depende de emociones, se puso a alabar al Señor con la pastora. Y más encima agarró sus ahorros y lo invirtió en el audio. ¿Se da cuenta que ahora estamos con audífonos que ha mejorado el audio? Lo invirtió para mejorar el servicio para usted. De afuera de Chile hace unos días, ayer le llegó el mismo dinero que se perdió ayer, de una ofrenda de afuera del país. Hay 4 fuerzas del alma que Dios te va a llevar a la cruz. La fuerza de la capacidad, no, yo lo puedo hacer. Ay. Entonces esos son religiosos, hacen todo en su fuerza. Hasta que uno no muere y diga, no lo puedo hacer, no sirve para nada sin ti. ¿Separado de ti? El amor por las posesiones, que es cuando Dios te pide algo. El amor por los amores de la tierra, padre, madre, hijo, cuando Dios te dice, ponme a mí primero, déjalos por mí. Son pruebas, no es que Dios no quiera. Y yo ahí tengo para estar 2 predicas más hablando de todos los altares donde he sacrificado los amores en mi vida. De todos los amores que he dejado por el Señor. Tremendo. Entonces, Dios no ama al yo, lo quiere terminar. En lugar de comunión vas a encontrar las cruces. En un lugar de intimidad, que no es lo mismo que comunión. Intimidad es cuando tú te vas a solas con Dios. Un tiempo, la comunión es permanente. La intimidad es cuando te encierras para estar solo con Dios. Jesucristo, cuando tuvo esa batalla que Él no quería ir a la cruz, fue a Getsemaní. Y dice, esperen mientras voy allí a orar. Se separó, fue un lugar apartado. En esos tiempos a solas con el Señor, Dios te va a mostrar la cruz. Y lo que quiere que dejes para poderte bendecir. Porque Él no bendice la carne, no bendice el ego, no bendice el yo, no bendice lo que sale de nosotros, sino lo que sale de Él a través de nosotros. Amén. La carne no hay que mejorarla, educarla ni enseñarle a hacer cosas. La carne hay que exterminarla, hermano. No hay nada que pueda salir de nosotros que pueda agradar a Dios si no es Cristo en nosotros. Y en Cristo Dios nos ama, si está agradado de Jesús, por eso te quiere bendecir. Entonces los humanistas, el yo es humanista, cree que con su intelecto, con su inteligencia, mira, veamos la progresión y lo que ha pasado estadísticamente con la sociedad. La ciencia y los adelantos han ido así, y los niveles de moralidad han ido así. ¿El intelecto ha mejorado al ser humano? Gloria a Dios. Dios sí puede. Dios sí puede. Diga conmigo, Dios sí puede. Gloria a Dios. Entonces hay un tercer lugar, les dije, donde Dios se esconde. Y donde te muestra la cruz. Dijimos comunión, dijimos intimidad y con esto termino. El lugar de la adoración. Póngase de pie, por favor. El lugar de la adoración.
Vamos a adorar a Dios. Si alguien puede ir al piano, por favor. La adoración es el lugar donde tú te derramas en devoción a Dios. Adorar no es sinónimo de cantar. Ahora, adoramos a Dios a través de la música, que sí. Pero la palabra adorar significa, en el original hebreo, yacer tendido, postrado, en señal de honra a la realeza de Dios. Es una entrega, una disposición de rendirse delante de Dios y decir: yo te adoro, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo no soy nada sin ti. Reconozco que no hay nada bueno en mi humanidad que te pueda agradar. Me postro delante de ti porque yo no lo he podido hacer solo. He tenido malos frutos, he tenido frutos de la carne. He tenido frutos de impaciencia, frutos de temor, frutos de frustración, de enojo. Incluso he golpeado a personas, no solo con los puños. Algunos golpean con las palabras: idiota, estúpido. Y no he podido contener mi lengua porque no he podido producir el fruto del Espíritu. He dicho malas palabras. Todavía hay cosas que no le he dicho a nadie, pero me gustan ciertos pecados. Y no te estamos condenando en este día, te estamos dando las herramientas. Solo no vas a poder. Puede resultarte un tiempo, pero después va a salir de nuevo a flote con toda su fuerza. Necesitas el poder del Espíritu. Y hay un lugar donde Dios quiere encontrarse contigo en este día. Y es el lugar de la adoración, es el lugar de la intimidad, es el lugar de la comunión. Levanta tus manos en esta hora y dice: yo quiero acudir a ese lugar donde tú me muestras la cruz, donde yo me rindo, donde tú prevaleces, donde tú me ganas.